Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando las clases, el curso, estén aprovechando. Y ahora les tengo que presentar una nueva charla con el doctor Marcelo Strin, que va a hablar de antibióticos y la resistencia de los antibióticos en terapia intensiva. Así que una charla muy interesante. Aprovechen mucho este curso y esta charla en especial. Bueno, así que los dejo con el doctor String. Un saludo, hasta luego. Buen día, mi nombre es Marcelo Adrián Strin, yo soy médico de planta de la unidad de terapia intensiva del Hospital Santoyani y la clase que les voy a dar es aspectos farmacológicos o farmacología de ciertos antibióticos en el contexto de multiresistencia bacteriana. Ahora bien, los objetivos un poco de esta presentación es describir los aspectos que hacen a la farmacología justamente de los antibióticos que de alguna manera van a ser objeto de la clase de hoy, tales como colistin, aztreonam, linezolid, ceftazidimia vivactam, tigeciclina y finalmente daptomicina. Ahora bien, empezaremos hablando un poco de la colistina en cuanto a su mecanismo de acción. La colistina es un viejo antibiótico que en un momento dado dejó de comercializarse debido a su toxicidad, sobre todo renal, y que fue de alguna manera reinstalado en el uso terapéutico justamente por lo que es la resistencia bacteriana, ¿no? La colistina lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana celular, produciendo la lisis bacteriana. En verdad, la colistina o colistin, como ustedes lo conocen, es una prodroga. La prodroga es el colistimetato de sodio y la colistina es justamente el principio activo. En cuanto a su espectro antibacteriano, sobre todo el colistin, es un antibiótico que actúa sobre gérmenes aerobios gram negativos, esto es muy importante, dentro de los cuales, por ejemplo, en nuestra flora habitual el Acinetobacter es uno de los más comunes, pero también podemos tener Klebsiella, ¿no? No solo la productora de carbapenemasa, sino otro tipo de Klebsiella sobre la cual este antibiótico es útil. De alguna manera se refiere que las polimixinas, que es el grupo dentro del cual se encuentra el colistin, tiene un efecto bactericida que es dependiente de la concentración sobre, obviamente, las bacterias o los gérmenes que son sensibles a la misma, ¿no? Esto quiere decir que a más concentración, más efecto bactericida. Los puntos de corte, de alguna manera, de la colistina están para el Acinetobacter mayor a 2 miligramos por mililitro para definir de alguna manera la, bueno, la sensibilidad. Obviamente cada germen tiene, como podemos ver, un punto de corte diferente, ¿no? En cuanto a las indicaciones, nosotros tenemos que, bueno, el colistin tiene dos vías de administración principal que son la intravenosa y también la vía inhalatoria. Obviamente, bueno, en terapia intensiva es un poco más difícil de utilizar esta vía, no se utiliza tanto, pero la vía intravenosa sí para el tratamiento de infecciones severas por gérmenes que son gram negativos aerobios en pacientes obviamente con pocas opciones de tratamiento, ¿no? Por vía inhalatoria en realidad
se la utiliza para infecciones provocadas por Pseudomonas aeruginosa en el contexto de una enfermedad que es la fibrosis quística. Es una enfermedad que afecta a las glándulas exócrinas, como por ejemplo la del páncreas, en la cual el paciente tiene también trastornos pulmonares crónicos con aumento de secreciones que lo llevan a la insuficiencia respiratoria. Y ahora vamos a hablar un poco de la farmacocinética. Habíamos mencionado con anterioridad que el colistín es una prodroga que proviene del colistimetato de sodio, ¿no? Posteriormente se transforma en colistín. Tenemos que las vías de administración son la endovenosa. También no podemos dejar de lado, aunque con un uso muchísimo menor, como la intratecal, para tratar meningitis a gérmenes sensibles. Recordemos que el colistín es un antibiótico que no atraviesa rápidamente membranas y si nosotros lo damos por vía endovenosa, obviamente pasa muy poco a la meninges, ¿no? De ahí su uso por vía intratecal. Y también por vía inhalatoria, como habíamos mencionado antes, para las infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa en el contexto de un paciente con fibrosis quística. Yendo de alguna manera a los pasos conocidos de la farmacocinética, ADME en realidad es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Podemos decir que la concentración máxima de la colistina aparece a las 7 horas aproximadamente, un bajo volumen de distribución que se corresponde con el líquido extracelular, de ahí que no atraviesa rápidamente membranas para llegar, por ejemplo, a meninges. Si bien en los pacientes críticos atraviesa más el líquido cefalorraquídeo en caso de meningitis, pero no llega de alguna manera a una concentración adecuada. Posee una cinética lineal, esto es decir que no tiene una cinética saturable, y su eliminación es fundamentalmente de tipo renal por filtrado glomerular, ¿no? De ahí que puede por sí misma provocar nefrotoxicidad o aumentar de alguna manera su vida media cuando la función renal se altera. Generalmente la vida media es de unas 3 a 4 horas, pero en pacientes críticos se puede prolongar a valores críticos de 9 a 18 horas, ¿no? En los cuales es necesario, por ejemplo, en el caso de una función renal alterada, de eh, adecuar de alguna manera la dosificación a la función renal o al clearance de creatinina. Bueno, en cuanto a los efectos adversos que tiene el colistín, quizás uno de los más notables sea la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad es de alguna manera uno de los efectos adversos más marcados que tiene. No hay que dejar de lado el tema de la neurotoxicidad. Colistín puede causar confusión, debilidad, apnea, puede provocar parestesias, cuadros de psicosis que están descritos en la literatura. A nivel de lo que es la vía inhalatoria, obviamente efectos adversos de tipo respiratorio, como pueden ser tos, broncoespasmo o también, bueno, opresión torácica se pueden llegar a también producir. En cuanto a las interacciones medicamentosas, el colistín es obvio que va a haber que tener que administrarse con precaución cuando uno lo asocia con otros fármacos que son potencialmente nefrotóxicos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, lo más conocido con la vancomicina, pero pueden ser otros también, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener precaución porque la nefrotoxicidad obviamente puede llegar a aumentar. También con otros neurotóxicos y sobre todo relajantes neuromusculares, ¿no? En el contexto de la anestesia, porque habíamos mencionado con anterioridad que la colistina o colistín puede causar apnea,
¿no? Como un fenómeno de neurotoxicidad. Entonces, en el posoperatorio inmediato hay que tener de alguna manera precaución. En cuanto a la dosis que nosotros tenemos que emplear, siempre hablamos de colistin base, después vamos a ver las equivalencias. En realidad la vía de administración por excelencia es la intravenosa, verdaderamente la intramuscular sería una vía que habría que evitar, ¿no? Nosotros damos una dosis de carga de 300 miligramos, seguidos de 150 miligramos cada 12 horas, siendo la dosis máxima sugerida 475 miligramos por día. En cuanto a la vía inhalatoria, 50-75 miligramos cada 8 horas y también se puede usar la vía intratecal o intraventricular, ¿no? En pacientes neuroquirúrgicos con dosis de 10 miligramos día. En el presente cuadro vemos lo que son las equivalencias del metansulfonato sódico, lo que es también llamado colistimetato sódico, en unidades, por ejemplo, como podemos ver acá, estas son unidades internacionales, y finalmente lo que es la equivalencia de la colistina base. Vemos que, bueno, para una dosis de carga, obviamente, la equivalencia son 9 millones de unidades de colistimetato sódico, lo que equivale a 300 miligramos de colistina, y la dosis habitual que damos, que es 150 miligramos 2 veces por día, en este caso corresponde a 4 millones y medio de unidades de colistimetato sódico. Bueno, ahora vamos a hablar de otro antibiótico también en uso en el contexto de multiresistencia, como es el Aztreonam. El Aztreonam, como todos sabemos, es un antibiótico que pertenece dentro de la clase de antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Dentro de este grupo de los beta-lactámicos está dentro del grupo de los llamados monobactams. En realidad, hoy día es el único miembro de este grupo de monobactams, me refiero, y en realidad es un antibiótico de vieja data, está desde el año 1986 y de alguna manera su uso está siendo potenciado hoy día en el contexto justamente de multiresistencia. En cuanto al mecanismo de acción del Aztreonam, es obviamente el mismo mecanismo de acción que tienen los antibióticos betalactámicos, ¿no? Es decir, también tenemos que mencionar que a nivel de lo que es el espectro, este va a ser útil contra las bacterias gram negativas. Fundamentalmente, esto cambia un poco el espectro con respecto a los beta-lactámicos comúnmente. Se va a unir a las proteínas fijadoras de penicilina de tipo 3. Se inhibe de alguna manera la síntesis de la pared bacteriana, con lo cual se genera una lisis osmótica, es decir, se desconfigura de alguna manera la arquitectura de la pared bacteriana, dando lugar a la lisis y muerte celular, con lo que tendríamos ahí un efecto bactericida. Una cosa importante con respecto al Aztreonam es que este no es sustrato de la metalobeta-lactamasa clase B, por lo cual es de alguna manera de utilidad justamente para este tipo de bacterias, ¿no? El Aztreonam inhibe entonces el crecimiento de la mayoría de lo que son las enterobacterias, gérmenes gram negativos, como podemos apreciar abajo, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella. Una cosa importante, que sean no productoras de beta-lactamasas de espectro extendido o la BLE, ¿no? Tampoco para las carbapenemasas de clase A o D, es decir, para las bacterias productoras de carbapenemasas A o D.
habíamos visto antes que no es sustrato de la beta-lactamasa de tipo B, ¿no? Por lo cual esto es muy importante en cuanto a la selección del espectro que vamos a utilizar. Entonces tenemos que los gérmenes productores de metal o beta-lactamasas permanecen sensibles, obviamente, como habíamos mencionado antes, mientras no sean de tipo Ble o también carbapenemasas de clase A o D. Es decir que, bueno, siempre es conveniente tener de alguna manera, una buena evaluación microbiológica en conjunto con el personal de infectología para decidir el tratamiento antibiótico justamente, bueno, con lo que sería con Astreonam, ¿no? En cuanto a la farmacocinética del Astreonam, en cuanto a la faz de la absorción, tiene una buena absorción, pudiéndose utilizar, en este caso por vía endovenosa, también por vía intramuscular. Tiene una amplia distribución, tal como pasa por ahí con algunos otros betalactámicos, como la penicilina. En meninges inflamadas de alguna manera aumenta lo que es la entrada de estos antibióticos. No se conocen de alguna manera metabolitos de este antibiótico y su vida media habitualmente es de 1,5 a 2 horas, pudiendo incrementarse en este caso en lo que es la insuficiencia renal, ¿no? Tengamos en cuenta que la excreción es fundamentalmente urinaria por medio de, bueno, mecanismos de excreción renal tales como la filtración glomerular o secreción tubular también, ¿no? Al igual que con otros beta-lactámicos, que son tiempo dependientes, es decir, que el tiempo en el que la concentración de dichos antibióticos se encuentra sobre la concentración inhibitoria mínima, es el parámetro farmacodinámico y farmacocinético, o lo que se llama habitualmente como PKPD, más importante relacionado con la eficacia terapéutica de estos compuestos. No nos olvidemos que el Astreonam es también un beta-lactámico. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que, de acuerdo a la bibliografía, eh, por ejemplo, la ficha técnica de la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Sobre lo que es la ficha técnica del Astreonam, tenemos reacciones locales, algunos fenómenos de hipersensibilidad como rash son los más frecuentes. Después tenemos otros menores, como por ejemplo algunos de la esfera gastrointestinal, superinfección, que superinfección significa una infección agregada de alguna manera a la infección que ya tenía el paciente. Y una cosa importante es que en pacientes alérgicos a la penicilina, su uso sería seguro porque si bien es un antibiótico de tipo beta-lactámico, no existe o no está documentado la alergia o hipersensibilidad cruzada con otros beta-lactámicos, ¿no? Lo cual esto lo hace de alguna manera, es una ventaja con respecto a su uso, sobre todo en pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Cuáles son las indicaciones entonces que tiene el Astreonam? Está indicado obviamente para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes aeróbicos gram negativos que incluyen a la pseudomona dentro de este grupo, muy útil en pacientes, como habíamos visto, con alergia a la penicilina y otros betalactámicos porque no tendría alergia o hipersensibilidad cruzada, y es un buen sustituto de aminoglucósidos en pacientes con insuficiencia renal. Recordemos que el espectro antibacteriano del Astreonam es verdaderamente bastante parecido al que tienen los aminoglucósidos, con lo cual, bueno, esto de alguna manera también representa una ventaja para su uso.
Una cosa importante con respecto a las indicaciones del Astronam, evidentemente el Astronam no se indica como monoterapia, tiene un espectro más bien limitado, no es un espectro tremendamente amplio. Por lo general se usa obviamente asociado a otros antibióticos con actividad sobre todo para cubrir gérmenes anaerobios y otros cocos gram positivos. Una cosa importante de uso actual es que hoy en día se usa en forma combinada con ceftazidime avibactam para de alguna manera inhibir las metalobeta-lactamasas por Astronam, agregándole la inhibición de la avibactam, que es un inhibidor obviamente de beta-lactamasas, sobre otras beta-lactamasas a las cuales el Astronam no llega. Es decir, que la combinación ceftazidime avibactam Astronam es una combinación que hoy en día tiene muchísima vigencia, sobre todo con lo que consideramos acerca de la multiresistencia bacteriana, ¿no? ¿Cuál es la dosis que se recomienda? Es de 2 gramos cada 6 a 8 horas, obviamente en infecciones graves, con una máxima dosis recomendada de 8 gramos por día. Hay que ajustar la dosis en presencia de insuficiencia renal y en Argentina las ampollas de Astronam se venden en concentración de 1 gramo, ¿no? Esta sería un poco la forma de presentación que tenemos acá en el mercado argentino. Y ahora vamos a hablar de otro antibiótico, también en uso en contexto de multiresistencia, como el linezolid. ¿Cuál es el mecanismo de acción del linezolid? El linezolid se une a un lugar dentro de lo que es el ribosoma bacteriano, que es de alguna manera el sitio 23S de la subunidad 50, impide la formación de un complejo de iniciación 70S funcional, que es un componente importante para lo que es la traducción de la síntesis proteica, ¿no? En base a los gérmenes que son susceptibles. En cuanto a la farmacocinética, nosotros tenemos 2 vías de administración que pueden ser la vía oral, forma de comprimidos, y también por vía endovenosa. Generalmente alcanza un pico plasmático a las 2 horas con una muy buena biodisponibilidad, fíjense que del 100%, una unión proteica baja, una distribución que no es amplia de alguna manera, con metabolitos inactivos en cuanto a su metabolización y una vida media de 5 a 7 horas. El espectro antibacteriano del linezolid cubre, por un lado, lo que son los aerobios gram positivos, entre los cuales podemos destacar la presencia del Enterococcus faecium, sobre todo el vancomicina resistente, también varias especies de cocos positivos conocidos por todos, y también para lo que son anaerobios gram positivos, como el Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿no? De los que nosotros más conocemos. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? Neumonía intrahospitalaria, también neumonía de la comunidad, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, donde recordemos que muchas veces el estafilococo o los cocos positivos están involucrados, con obviamente gérmenes sensibles, ¿no? Esas serían un poco las indicaciones que vamos a tener con respecto al linezolid. En cuanto a sus efectos adversos, verdaderamente en la ficha técnica de lo que es el linezolid a nivel de la Agencia Europea de Medicamentos, los más prevalentes han sido la diarrea, todos de la esfera gastrointestinal, náuseas, vómitos y cefalea.
Un detalle importante, el linezolid es también un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, por eso hay que tener precaución con la administración conjunta de fármacos agonistas adrenérgicos. Esto es porque puede causar como efecto adverso hipertensión arterial. Si bien los antidepresivos o los llamados IMAO pertenecen a un grupo de antidepresivos que prácticamente ya no se usan, es decir, hay uno solo en venta en el mercado argentino que es la tranilcipromina, pero prácticamente de cada 100 antidepresivos que se prescriben, con suerte uno puede llegar a ser la tranilcipromina en caso de pacientes que no responden, pero no es un antibiótico, un antidepresivo que justamente sea prescripto en la actualidad, ¿no? En cuanto a la posología del linezolid, tenemos que es de 600 miligramos cada 12 horas en un goteo endovenoso que tiene que durar entre 30 a 120 minutos, ¿no? A veces estos criterios tienen que ser respetados, obviamente para evitar la presencia de efectos adversos. Y en la forma farmacéutica de comprimidos, cosa que es menos habitual por ahí en terapia intensiva, la misma dosis. Bueno, acto seguido nos referiremos ahora a lo que es la combinación de ceftazidime avibactam como antibiótico. El mecanismo de acción de la ceftazidima es conocido, no nos olvidemos que es una cefalosporina de tercera generación del grupo de los beta-lactámicos, que también tiene el mismo mecanismo de acción de otros beta-lactámicos, inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a las proteínas fijadoras de penicilinas, lo que conduce a la muerte, a la lisis osmótica de la bacteria, con un rápido efecto bactericida. A su vez, el avibactam es un inhibidor no beta-lactámico de la beta-lactamasa que forma un enlace covalente con la enzima que es de alguna manera estable lo que es a la hidrólisis, inhibe las beta-lactamasas de clase A y C de Ambler, de la clasificación de Ambler, y también enzimas algunas de la clase D, beta-lactamasas de amplio espectro como las BLE, y otro tipo de carbapenemasas tipo KPC y otras, es decir, que vemos que tiene un espectro bastante ampliado en cuanto a la inhibición de las beta-lactamasas, lo que hace que esta combinación sea pero muy importante a la hora de lo que es la resistencia bacteriana. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Infecciones intraabdominales complicadas, esto que ustedes ven acá entre paréntesis es justamente la sigla, infecciones intraabdominales complicadas. Infección complicada del tracto urinario, obviamente esto incluye lo que es la presencia de pielonefritis, ¿no? No es otra cosa que una infección complicada justamente del tracto urinario. Neumonía intrahospitalaria, incluyendo la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Podemos ver en cuanto a su espectro antibacteriano, para lo que son las infecciones intraabdominales complicadas, tenemos microorganismos gram negativos con una amplia variedad, de los cuales, bueno, los que nosotros más vemos por ahí es Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, dentro de los gérmenes que estamos más habituales a ver en lo que es la terapia intensiva. Respecto a las infecciones del tracto urinario complicadas con gérmenes gram negativos, tenemos también la Escherichia coli, Klebsiella y algunas enterobacterias que son las que más frecuente vamos a ver implicadas en lo que son las infecciones del tracto urinario. En cuanto a la neumonía adquirida en el hospital,
o neumonía también asociada a ventilación mecánica en microorganismos gram negativos. También vemos gérmenes parecidos a los que habíamos visto con las infecciones urinarias complicadas, que van desde lo que es la Klebsiella, Escherichia coli, es decir, todo un espectro de microorganismos gram negativos. En cuanto a la farmacocinética, bueno, no vamos a hablar de absorción ya que se administra por vía endovenosa. La absorción obviamente a nivel del intravascular es del 100%. La distribución, de alguna manera, con una unión proteica baja, buena entrada a nivel respiratorio, a nivel bronquial, escasa penetración en líquido cefalorraquídeo, aunque en caso de meningitis esa penetración puede ser más alta. Recordemos que esta es una asociación de dos compuestos, ceftazidime y avibactam. Ceftazidime no se metaboliza y el avibactam se excreta en forma inalterada. Tiene una vida media de 2 horas y la ceftazidima tiene una excreción de tipo renal, por lo cual, bueno, hay que tener cierto ajuste en el caso de insuficiencia renal. En realidad, ceftazidime no tiene tantos efectos adversos. En general, los efectos adversos asociados con algunas cefalosporinas pueden ser como por ejemplo test de Coombs positivo y algunos digestivos como náuseas y diarrea. En algunos casos las náuseas o los vómitos pueden ser efectos adversos de intensidad leve a moderada, pero digamos que no hay mucho más para mencionar al respecto. La dosis recomendada en pacientes que tengan un clearance de creatinina mayor de 50 mililitros minuto, esto usando la fórmula de Cockcroft Gold, que es una de las más conocidas, es de obviamente 2 gramos de ceftazidima, 500 miligramos de avibactam endovenoso cada 8 horas. Esta sería la dosificación habitual. Bueno, ahora pasaremos a mencionar otro antibiótico del género de las tetraciclinas, de la familia de las tetraciclinas, como es la tigeciclina, también una herramienta que podemos utilizar en caso de multiresistencia. Bueno, como habíamos mencionado recientemente, la tigeciclina es un derivado de la familia de las tetraciclinas, es del género de las glicilciclinas. Recordemos que el compuesto primario era la tetraciclina, por lo menos los de primera generación, y la tigeciclina pasa a ser un miembro de la tercera generación. Y ahora bien, ¿cuál es su mecanismo de acción? Recordemos un concepto que es muy importante. La tigeciclina es bacteriostática. No nos olvidemos que es derivado de las tetraciclinas, ¿no? Lo cual esto tiene ya un contexto particular. Va a producir inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas, se une a las subunidades 30S de las bacterias, pero con una cosa que es llamativa, 5 veces en forma más intensa de lo que hacen o de lo que lo hacen las tetraciclinas de primera, segunda generación o los más antiguas. Esto le da un cierto valor para evitar la resistencia bacteriana, ¿no? El hecho de que se una con mucha más fuerza que sus antecesores. En cuanto al espectro antibacteriano que tiene la tigeciclina, sobre todo tenemos aerobios gram positivos, podemos ver un espectro, bueno, bastante amplio, ¿no? De cocos positivos dentro de ellos, así como también podemos ver que cubre un espectro de aerobios gram negativos y también de anaerobios, ¿no? Es decir, que tiene, como todas las tetraciclinas, obviamente, un espectro bastante amplio de acción.
En cuanto a su farmacocinética, recordemos que la tigeciclina únicamente es de uso endovenoso, con una vida media prolongada, una distribución extensa, un volumen de distribución muy amplio, un efecto postantibiótico también muy amplio. Recordemos que el efecto postantibiótico se refiere a la persistencia de la acción antibiótica sobre los gérmenes sensibles a pesar de que sus concentraciones séricas sean casi indetectables. Y eso se debe fundamentalmente a que son antibióticos que entran a nivel intracelular o que tienen un volumen de distribución o un espectro de distribución muy amplio. Finalmente, se elimina por vía biliar y parte se va a eliminar por orina. Los usos clínicos de la tigeciclina. Bueno, en realidad, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos y también infecciones complicadas intraabdominales. En verdad hay reportes clínicos que hablan de que en algunos casos de pacientes con neumonía se vio que podía aumentar la mortalidad. No nos olvidemos, no dejemos de lado el concepto de que la tigeciclina es un derivado de las tetraciclinas que tiene una acción bacteriostática, lo cual, bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Tampoco se usa en monodroga justamente por ese motivo, ¿no? No es un antibiótico bactericida. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Los digestivos son los más frecuentes, teniendo náuseas y vómitos como uno de los más prevalentes, con de alguna manera una prevalencia mucho menor, aumento de transaminasas y pancreatitis, pero con una prevalencia mucho menor. Digamos que los digestivos son los que más frecuentemente se pueden. Otros efectos adversos variados han sido cefalea, astenia, flebitis, por ejemplo, aumento de nitrógeno ureico en sangre, mareos, exantema cutáneo, ya con menos prevalencia que los anteriores que habíamos visto antes. ¿Cuál es su posología? La dosis de carga que utilizamos es de 100 miligramos y un mantenimiento de 50 miligramos cada 12 horas, que hay que pasarlo en 30-60 minutos. En este caso, con la tigeciclina no hace falta hacer ajustes en caso de fallo renal y en el mercado argentino las ampollas de tigeciclina se venden en concentraciones de 50 miligramos. Y ahora mencionaremos otro antibiótico como la daptomicina. ¿Y cuál sería el mecanismo de acción? En realidad la daptomicina es un antibiótico que únicamente es útil contra bacterias gram positivas y se une a las membranas bacterianas, ¿no? Tanto en reposo como en crecimiento, provocando una despolarización y rápidamente inhibe la síntesis proteica de ADN también y de ARN, causando como consecuencia la muerte celular bacteriana con una acción que es de tipo bactericida. Las especies que comúnmente son sensibles, como habíamos visto, son gram positivas. Tenemos la familia de los estafilococos, estreptococos, son gérmenes, bueno, sensibles a este antibiótico. Bien, bueno, van a ser sensibles los estreptococos, Clostridium perfringens, como otros. ¿En qué caso va a estar indicado? Pacientes adultos, también chicos hasta 17 años de edad, con infecciones complicadas de piel y partes blandas. Recordemos que muchas veces
los cocos positivos son causantes de este tipo de infección. También en pacientes adultos con endocarditis del lado derecho debida a Staphylococcus aureus. Obviamente también en adultos y pediátricos con bacteriemia por Staphylococcus aureus. Y para su uso en adultos, la bacteriemia debe estar asociada con infección, bueno, de la infección valvular o infección complicada de partes blandas, ¿no? Es decir, que el Staphylococcus aureus es verdaderamente muy sensible a su uso. Presenta una muy baja penetración en líquido cefalorraquídeo, un muy bajo volumen de distribución, 0,1 litro kilo. En cuanto a su metabolismo, no se metaboliza por el citocromo P450, no se identificó a ciencia cierta dónde se metaboliza y se excreta principalmente por vía renal. En cuanto a las reacciones adversas más frecuentemente notificadas, tenemos infecciones fúngicas del tracto urinario, candidiasis, ¿no? Que corresponderían a las reacciones adversas, por lo menos definidas como más frecuentes. Otros también que tenemos, trastornos gastrointestinales, aumento de transaminasas, erupción, prurito cutáneo, elevación de la CPK, reacciones en el sitio de infusión. Otros efectos adversos con menos frecuencia, pero más graves en cuanto a la severidad, tenemos reacciones de hipersensibilidad como neumonía eosinofílica, el síndrome DRESS, que es un síndrome donde hay una respuesta sistémica de hipersensibilidad con aumento de transaminasas, por ejemplo, muy importante, afectación hepática, que en algunos casos puede ser grave. Angioedema es, por ejemplo, la hinchazón de párpados, eso sería un angioedema, es una especie de reacción de hipersensibilidad donde hay edema que se traduce más que nada en partes blandas como pueden ser los labios, los párpados. Rhabdomiólisis, recordemos que podía aumentar la CPK, en un caso severo puede ocasionar rhabdomiólisis con fallo renal. Y finalmente la posología, la dosis va a oscilar entre 4 miligramos kilo día a 6 miligramos kilo día, administradas una sola vez en el día. Se va a tener que diluir en solución fisiológica a pasar en 30 minutos. Y en el mercado argentino se comercializa en frascos ampollas conteniendo 500 miligramos de daptomicina. Bueno, con esto de alguna manera terminamos la presentación. Así que bueno, buenos días y muchas gracias.